iniciando con una noticia lamentable, sumándonos a las muestras pues, de condolencias por el fallecimiento del Papa Francisco, el Papa de los pobres, que eligió pues preferentemente a los pobres en sus homilías, en sus mensajes, en la lucha permanente contra aquellos poderosos que quieren mantener a la Iglesia únicamente al servicio de la gente dominante. El Papa pues fallece a los 88 años, el Papa fallece pues a una edad en el cual nos demostró arraigo, fuerza, fe, posicionó pues a nuestro obispo mártir y ahora San Romero de América en el canon de la Iglesia Católica. Importante destacar pues el papel del inicio también del proceso de beatificación de uno de los sacerdotes que inspiró a Monseñor Romero, Rutilio Grande. Todos esos esfuerzos, no solamente en El Salvador, sino el posicionamiento de los mártires y héroes del pueblo, fue prácticamente la doctrina del Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano, el primer Papa de origen latino, que le dio a la Iglesia Católica un impulso popular, un impulso de liberación. Así que como secretario general del FMLN y a nombre de la militancia y de la dirección, elevamos pues nuestras condolencias a la comunidad católica salvadoreña y mundial. Así comenzamos nuestra conferencia de prensa de este día y todavía pues aunado a eso vamos a retomar las palabras del obispo Escobar Alas, que en su conferencia del día de ayer habló sobre la situación del país. Pidió no convertir a El Salvador en una segunda Guantánamo. Pidió no convertir a El Salvador en una megacárcel donde se esté trayendo gente de otros países. Pidió al gobierno responsabilidad y seriedad. Además, exigió al gobierno que también dejen de estar despidiendo a los trabajadores salvadoreños. Es una exigencia, no solamente de la conferencia episcopal ni del obispo, es una exigencia de la población. Por supuesto que en la conferencia también el obispo habló sobre el tema de la minería. Le pide a los diputados que se pronuncien, porque aún no se ha recibido respuesta de las más de 150,000 firmas entregadas hasta este momento. Es importante destacar que la Asamblea está en este momento completamente fuera de la opinión pública. No existen, no hablan, no opinan, no han dado su punto de vista respecto a la petición, no solamente de la conferencia episcopal, sino de un pueblo que en su mayoría opinan de que la minería no debe de darse en nuestro país. Otro tema, el obispo habló en contra de los desalojos de los vendedores ambulantes sin antes darle una alternativa. Y precisamente ese es el enfoque económico que el obispo dijo. El Salvador, la gente necesita ganarse su dinero para comer, para su salud, para su distracción, para su educación. Y en ese caso nosotros también coincidimos con las palabras del obispo. Palabras sabias, palabras correctas, porque en este momento que nuestro país necesita, digamos, unidad, nuestro país necesita diálogo, también el gobierno debe de poner de su parte para darle respuesta a las necesidades de nuestro pueblo. Importante pues destacar algunos de los tópicos. Primero, nos desayunamos una noticia bastante complicada, pues ahora se dice que durante la pandemia se ocultó información de los fallecidos, casi 15,000 personas ocultas, se escondieron esos datos. Ahora, 4 años después, 5 años después, ¿quién es el responsable de lo ocurrido? Nosotros lo denunciamos en su momento, fuimos vilipendiados, fuimos señalados de irresponsables, pero lo que exigíamos era transparencia. Casi 5 años después aparecen los datos reales donde se ocultó esa cifra de casi 15,000 fallecidos. ¿Quién es el responsable de dar respuesta? ¿Quién es el responsable de dar esos datos? Se exige transparencia, hay que exigir transparencia. En ese caso se pueden imaginar si ocultaron datos respecto a los muertos en la pandemia, ¿qué otro tipo de datos no esconde este gobierno? Es importante destacar eso. ¿Por qué? Porque 5 años después piensan de que ya nadie se va a hacer responsable. Ocultaron información porque venían elecciones.
2 elecciones han pasado. Y creo que es importante también tener en cuenta este tipo de situaciones. Otra cosa, para nosotros es vital que según las cifras, en el 2020 cerró con 46.916 defunciones, un aumento de 7.173 respecto al 2019, cuando sumaron 39.743. El incremento fue mayor en el 2021, ya que en ese año ocurrieron 7.725. ¿Qué sucede? Esos datos realmente pues, son los que se deberían de estar dando de manera permanente para que la población sepa lo que está pasando y no ocultar los datos. Según el Colegio Médico, indicaría lo que todo el mundo venía señalando, incluyendo la Organización Mundial de la Salud, que en El Salvador hubo un subregistro de fallecimientos para hacer ver al gobierno en el mundo que era de los mejores. Y la mortalidad en El Salvador superaba los 400% a nivel habitual. ¿Qué significa? Que para nosotros el querer esconder cifras, que querer esconder datos reales solo para tener una buena opinión nacional e internacional es una irresponsabilidad. La transparencia es lo que le falta a este gobierno. Por eso muchos opinan de manera favorable porque se esconden cifras. Que exigimos transparencia, datos reales y realmente no solamente en el tema de salud, ni en el cierre de escuelas, ni en el despido de gente, sino también económicos, la deuda. ¿Qué ha pasado con el Bitcoin? ¿Qué ha pasado con la cantidad de dinero que se está utilizando para ese tipo de cosas? Por último, creo que hay que considerar importante los acontecimientos que se van a desarrollar en los próximos meses. Voy a darle paso a la Secretaria de Comunicaciones para que dé un repaso rápido sobre el tema del Congreso. Buen día, buenos días a todos, colegas. Bueno, el Congreso dará su inicio en julio, ¿verdad? Hasta octubre de este año. Y bueno, comenzamos ya con el comité organizador. Ya estamos dando los pasos para la conformación del Congreso. Y también estamos armando la estrategia de comunicaciones que se va a hacer durante todos estos meses, así con las asambleas departamentales. Y bueno, el motivo es, como le preguntaron ahora al secretario, ¿qué quiere el país del FMLN? Este Congreso va a ser muy diferente al otro que hubo, no vamos a tener cuestiones internas, sino que hacia dónde va el FMLN. Así que básicamente nosotros estaríamos dando los avances en las próximas semanas de cómo se va a ir desarrollando el Congreso así como FMLN, con la sociedad, porque van a ser con los sectores sociales, no solamente con la militancia, porque el FMLN es un partido que viene del pueblo. Entonces el pueblo es el que también tiene que participar, qué es lo que quiere del FMLN. Gracias, Karen. Y también, pues, otro tema importante que está en opinión de todos, la marcha del 1 de mayo. Le vamos a dar paso a la compañera Carolina Rivas para que dé algunos pormenores. Gracias. Gracias, secretario. Buenos días, estimados comunicadores, también la militancia y el pueblo que sintoniza este programa, esta entrevista a través de las redes sociales. Como lo mencionaba el compañero secretario general, estamos a la víspera de conmemorar el Día Internacional de la Clase Trabajadora. El jueves 1 de mayo salimos una vez más a las calles, como siempre lo hemos hecho, acompañando al pueblo salvadoreño, acompañando a los sectores sociales, al pueblo organizado y no organizado, en el marco de las demandas y también de todo lo que en nuestro país está aconteciendo. Nacionalmente, internacionalmente se conoce de cómo nuestro país está en una crisis económica, política y social, y el FMLN, que está conformado por hombres y mujeres trabajadoras, obreros, trabajadoras domésticas, madres de familia, muchas de ellas también encargadas de los hogares y que también se han visto afectadas por las diferentes situaciones. Vamos a salir acompañando a la marcha del 1 de mayo, salimos a las 8 de la mañana, nos vamos a concentrar en el Monumento al Salvador del Mundo, de donde parte la gran mayoría de las organizaciones sociales, por supuesto con nuestras consignas propias también, acompañando al pueblo en esta lucha. Se conmemoran 139 años de la gesta heroica de los mártires de Chicago, y es una fecha también muy importante a nivel del mundo. Así es que aprovecho la ocasión para hacer la invitación, el llamado a la militancia, el llamado al pueblo, que no tengamos miedo, que salgamos
unificados y que alcemos la voz una vez más demandando justicia, igualdad y equidad en nuestro país. Gracias. Gracias, compañera Carolina, compañera Karen, y agradecerle a los que nos sintonizan desde Canadá, Estados Unidos, a nuestra militancia, a nuestros afiliados, simpatizantes, votantes y al pueblo entero, porque están pendientes todos los lunes de nuestra conferencia de prensa. Agradecerle pues a los medios que han venido esta mañana y estamos a la orden para las preguntas. Gracias, secretario. Pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Primero con Roberto Hugo Presa, de Telesur. Secretario, ¿cuál es la posición del FMLN en el anuncio del presidente Bukele de liberar a migrantes venezolanos a cambio de que el gobierno de Venezuela libere a personas que según él son presos políticos allá en Venezuela? Ya hay un pronunciamiento del fiscal William Tarek Saab al respecto y ha condenado esta acción. Queremos conocer la posición del FMLN. Primero, es importante destacar que ya hay respuesta de parte de la Fiscalía de la República Bolivariana de Venezuela. Eso es importante porque prácticamente uno debe darle realidad a la realidad. Pregunta el fiscal, por ejemplo, como explicamos en una carta dirigida al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, el tratamiento que están recibiendo los venezolanos en Estados Unidos y El Salvador constituye una grave violación del derecho internacional de los derechos humanos y constituye un crimen de lesa humanidad que imita las repugnantes prácticas nazis del siglo XX. Pregunta, dice, por ese motivo ahora mismo estoy enviando sendas comunicaciones al fiscal general de El Salvador y a la Corte Suprema de ese país, interpelándolos sobre, uno, ¿qué delitos han cometido estos ciudadanos venezolanos en El Salvador? Dos, ¿en qué momento se les presentó ante un juez? Tres, si han tenido acceso a un abogado. Cuatro, si se les ha permitido comunicarse con alguien desde el momento de su detención. Esas son las preguntas. Por lo tanto, la respuesta debe de estar de parte del gobierno de El Salvador. Para nosotros es importante emitir simplemente el siguiente juicio. ¿Por qué razón solo venezolanos han traído a la cárcel del CELCOT en El Salvador? ¿Por qué no peruanos? ¿Por qué no han deportado de otros países? Y es precisamente la pregunta que nos hacemos a nivel internacional. ¿Es una trama preparada por la derecha fascista de Venezuela, por Marco Rubio, por los globalistas estadounidenses, por los dominantes, contra países que no agachan la cabeza ante las pretensiones de Donald Trump? Y hay que decirlo con categoría, hay que decirlo con categoría. En ese caso, para nosotros es vital que liberen a los venezolanos inocentes, allá que les hagan juicios si son culpables y los metan presos en Venezuela. Aquí, para nosotros es importante destacar que no han cometido ningún delito. Esa es una posición clara. El fiscal Tarek William Saab fue enfático al publicar esa carta. Ya la mandó. Esa es la respuesta. Y esa respuesta es única y exclusivamente del gobierno de Venezuela. Por eso es importante también estar al tanto de lo que está ocurriendo. ¿Pero qué ha sucedido? Ha sucedido también temas sobre la petición del presidente Petro de Colombia, que le está pidiendo también que le devuelvan los presos que están en El Salvador, pero esos presos no han sido temas de deportación, sino que han sido capturados en El Salvador. Ya son otros temas, no es un tema de deportación, pero también son temas de derechos internacionales. Por eso es importante aclarar, por supuesto que son temas álgidos que casi a nadie le gusta tocar, porque nadie quiere tocarle la espinita al imperio,
Nadie quiere poner en tela de juicio que le van a quitar la visa en Estados Unidos si estás hablando en mal de Estados Unidos. Es el imperialismo el responsable de lo que está ocurriendo en los pueblos que exigen soberanía. Gracias, secretario. Continuamos con Saraí Alvarenga de Mágico TV. Buenos días, secretario. Me gustaría saber su opinión con respecto a la reunión del senador Cris con Kilmar Ábrego y si también considera que esta reunión incrementa la presión internacional sobre el caso. Es interesante, fíjese, porque sacan a alguien de la cárcel supuestamente llamado terrorista. ¿Cómo es posible que saquen a alguien llamado terrorista de una cárcel de máxima seguridad a un hotel a dialogar con un congresista, senador por Maryland? O sea que el poder sí vale. Si tienes poder, vale, si no, no vales. Porque miles de salvadoreños y salvadoreñas no pueden ver a sus familiares que están presos. Inocentes, yo no estoy abogando por criminales, inocentes, que muchos tienen su carta de libertad y no son liberados. Entonces, ¿qué nos llama la atención a nosotros? Primero, las protestas en Estados Unidos, porque no solamente es el senador son varios los que están protestando, a través de la familia de Kilmar y de muchas organizaciones sociales. Eso no lo digo yo, está en redes. Segundo, la denuncia del congresista, que le hicieron un montaje en la mesa, poniéndole vasos de agua tipo margarita con una cereza, cuando usted sabe que las margaritas no son transparentes, ¿verdad? Aunque uno no tome, sabe qué tipo de bebida es esa, sin darle un sorbo. Son montajes realmente que no contribuyen a la verdad. Lo denunció el congresista cuando regresó a Estados Unidos. Pero, ¿qué es lo que sucedió? Muchos de los defensores de este gobierno publicaron en sus redes el tema de la margarita para desviar la atención de lo que realmente está pasando. Sacan a Kilmar, se reúne con el congresista, pues ahora tiene que dar respuesta, porque lo han trasladado para otra cárcel. Entonces, eso no es terrorista. ¿Es o no culpable? ¿Es o no inocente? Esas son las preguntas que debe de responder el gobierno, tanto de Donald Trump, porque fue el que permitió la repatriación, ¿verdad?, de este muchacho, y tanto el gobierno de El Salvador, que fue el que lo recibió. Ahora, ¿qué es lo que viene? La Corte Suprema de Justicia le ha impedido al presidente Trump que continúe con las deportaciones sin antes haber sido vencido en juicios. ¿Qué significa? Que las leyes en Estados Unidos se respetan, pero también Trump está queriendo violentar los procesos naturales, que es la separación de poderes. ¿Qué ocurre? Que una persona no puede imponerse ante la ley. Y eso es lo que está en debate en Estados Unidos, porque incluso se especula que puede haber hasta un juicio contra el presidente Trump. Vamos a esperar qué es lo que sucede. Además, me gustaría saber cuál es su opinión sobre la reciente visita de Bukele con el presidente Donald Trump. ¿Considera que puede haber un fortalecimiento de relaciones bilaterales? Primero, lo que escuchamos y leímos fue que se perdió una gran oportunidad. No se abogó por nuestros compatriotas ni tepecianos ni amparados a otros estatus. No se escuchó absolutamente nada en la reunión, nada. No se habló del tema económico, de la recuperación del agro, del tema de salud, de la generación de empleo, del endeudamiento, de temas que nos importan, de temas que importan a la economía de El Salvador, de la generación de inversión extranjera. No se habló nada. No se habló, por ejemplo, del tema de la recuperación de la agroindustria. No se habló del tema de los mercados, por ejemplo, cómo se van a financiar. No se habló, por ejemplo, del tema de la escasez de medicamentos en los hospitales, de solicitarle ayuda, pues, apoyo al gobierno de Estados Unidos, que tanta fanfarronean de querer decir de que están apoyando al país, y no se tocó ni un solo tema al respecto. Solo se tocaron temas de cárceles, temas que ellos le llaman ilegales, cuando lo correcto es hablar de indocumentados, pero el hegemonismo, ¿verdad?, los grupos hegemónicos, los grupos de poder, tratan a los latinos, a los africanos, a los del sudeste asiático como personas de segundo grado.
de cualquier manera los tratan, como que son sirvientes. Pues no, hay que reivindicar la dignidad latinoamericana y están obligados todos los gobernantes, hombres y mujeres de Latinoamérica, dignificar Latinoamérica. Eso es para lo cual han sido electos los mandatarios, no para esconder la situación que se vive en cada país. Para mí fue una pérdida de una gran oportunidad.